Te damos gracias, oh Señor, por la muerte de cruz que tú sufriste por cada uno de nosotros, llevando nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades en ti, Señor. Todo el castigo que sufriste, Señor, para que nosotros disfrutemos de esa paz que solo tú nos das, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la resurrección con la cual nos das vida nueva. Gracias, bendito Dios, porque solo en ti, Señor Jesús, tenemos vida nueva. Solo en ti podemos ser nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. Nos espera, Señor, un nuevo camino a recorrer en ti, bendito Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Nos gozamos, nos regocijamos en ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada día. Te adoramos, exaltamos tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Buenos días, les saludo con la paz y el amor del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día. Estás más linda, más lindo que de costumbre. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Hoy día se celebra la fiesta de la Pascua. Nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero nosotros como creyentes no debemos celebrar la resurrección del Señor Jesús solo una vez al año, sino todos los días. El Señor resucitó para justificarnos. Eso quiere decir para hacernos inocentes, para darnos una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Eso está en Romanos 4:25. Ahora que Dios en Cristo nos ha dado una vida nueva, vivimos para Él, porque Él nos ha dado una vida nueva. Amén. Resucitó el Señor para darnos vida nueva. Gloria a Dios. Morimos con Cristo al pecado y vivimos una nueva vida para Él, porque Él nos ha dado la nueva oportunidad. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre quemar el último cartucho. ¿Han escuchado esa frase o no? ¿La han escuchado o no? Sí. Se suena dura, ¿no? El último cartucho es la última oportunidad. Emplear esta frase yo creo que está más disponible para las personas que no tienen a Cristo en su vida. Nosotros tenemos al Señor, entonces no es nuestro último cartucho. Más bien tiene que ser la primera posibilidad el acudir a Cristo. Yo leí esta frase y busqué un poco sobre esta frase, ¿no? No me acuerdo qué día, creo que el viernes o el jueves se suicidó el expresidente de la nación del Perú, Alan García. Un hombre que yo creo que tenía unos 65 años, a lo mucho presumo, porque ha sido uno de los presidentes más jóvenes de su país. Entonces yo ahí vi la necesidad de la gente que tiene de Cristo. El otro día una joven me escribe y me dice: mi prima de 15 años se quitó la vida. ¿Dónde está?, me dice ella. Entonces yo digo, la gente está quemando su último cartucho, la gente que no conoce a Cristo. ¿Se dan cuenta? Qué diferente es nuestra vida, hermanos, ¿no? En una emergencia extrema, la gente suele pensar en eso, ¿no? Y dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida. Esa es mi última posibilidad. Esta frase es militar, tiene su origen en la jerga militar. Es un episodio que relata la historia del Perú, justamente, hablando de Alan García y ahora hablamos del Perú. Dice que el Perú estaba sitiado, estaba rodeado, había sido bombardeado y estaban ellos en Arica. No sé mucho de historia, pero pienso que Arica pertenecía también al Perú. Chile finalmente acordó un ataque masivo terrestre. ¿Sabe lo que es un ataque masivo, no ve? O sea, fuerte. El ejército chileno siempre se ha caracterizado por ser fuerte, es lo que muchos decimos, ¿no? O sea, estoy tan atacado últimamente por el enemigo. Repite conmigo, ataque masivo. Ataque masivo. Esta es la guerra del Pacífico, o más propiamente
se llama también la guerra del guano o del salitre. El Perú defendió la plaza de Arica, se enfrentó a las fuerzas chilenas que eran superiores en número y en poderío. Y tras hacer la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, al final sucumbieron. ¿Por qué? Porque era un ejército más poderoso que ellos. Amados, los seres humanos tenemos una vida bien frágil. Nuestra vida llega máximo hasta los 80, 90 años, ¿no? Con mucha bendición, digamos. El diablo tiene años de experiencia para atacarnos, ¿cierto? ¿Me siguen? Añísimos, miles de años, dice la hermana aquí. Tiene. Entonces, ¿qué es más fácil? Rendirnos, ¿no veis? Decir ya, pero ¿qué hicieron estos? Ellos no se rindieron, decidieron quemar hasta el último cartucho. ¿Qué dijo el comandante de los peruanos? Tengo deberes sagrados que cumplir y los voy a cumplir hasta quemar el último cartucho. El Perú no solo enfrentó a una tropa superior en número, sino también se enfrentó a las consecuencias de ¿qué? De un país desintegrado. ¿Sabes lo que pasa cuando hay guerra? Todo se desintegra, las familias, la sociedad, todo está hecho añicos, ¿sí o no? No sé a quién estoy predicando en esta mañana, pero si tu vida está hecha añicos, estás en el lugar correcto. Yo pienso que muchas veces hay extrema relación en lo que dice la palabra de Dios y lo que está pasando en nuestras vidas. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 6. El Señor nos da su palabra, que no debe ser el último cartucho, amados, sino más bien el primero en ser utilizados. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Efesios 6 lo dice. No para luchar agarrándonos a gritos con el enemigo, sino vestidos de la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Texto base, Isaías capítulo 6. Isaías 6. Esta es la visión y el llamamiento de Isaías. Si vamos al versículo 1, ¿qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién dice esto? El profeta. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban en el templo. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Repite conmigo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién dijo? Dije, el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él, con el carbón, dice, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amado Padre bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Bendito, amado, precioso, maravilloso Espíritu Santo de Dios, sé tú enseñando, sé tú ministrando, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Te pedimos, Padre, que seas solo tú iluminando, Señor, nuestra cabeza, nuestro corazón, para transformar nuestras vidas en Cristo Jesús. Repite conmigo, Dios está en el trono. Volvemos al versículo 1, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías. ¿Y qué tengo que yo ver con el rey Usías? ¿Qué dice aquí? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
La visión de Isaías fue su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo. A Isaías se le encomendó una misión difícil, así como a ti y a mí. ¿Es fácil o es difícil llevar la palabra de Dios? Es difícil. ¿El mundo está complicado o no? La gente se está matando, la gente lo último que quiere es escuchar de Dios, ¿sí o no? Él tenía que decirles a las personas que sí creían en Dios iban a ser bendecidas por Él. En el año de la muerte del rey Usías, quiero que te pongas en contexto, por favor, quiero que me atiendas. En el año de la muerte del rey Usías, este rey fue muerto a causa de lepra. ¿Por qué? Por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote. La historia, si quieres, puedes leerla en casa. Segunda de Crónicas, capítulo 26, puedes anotarte. Buen rey fue Usías. Su reino fue largo, su reino fue próspero. Muchos de sus súbditos se apartaron de Dios durante el reinado de Usías, pero Usías perseveró en el Señor. Vamos a desglosar nuestro texto, ¿ya? En el año que murió el rey Usías. ¿Cuándo empezó a reinar Usías? A los 16 años. ¿Conoces una persona de 16 años? ¿Qué dicen? Adolescente. ¿Qué dicen? La edad del burro. Él estaba reinando una nación a esa edad y reinó durante 50 años. Su padre fue otro rey, fue un hombre de Dios. La historia, como te he dicho, está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Usías, a lo largo de los 50 años, persistió en buscar a Dios. En los días del profeta Zacarías, y Dios lo prosperó, porque cuando tú buscas a Dios hay una consecuencia lógica. Dios te prospera, Dios te bendice. Buscar a Dios por primera vez es común, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos llegado al Señor cuando teníamos un tremendo problema? A ver, creo que todos, ¿sí o no? Hemos buscado a Dios porque las cosas estaban al borde del precipicio, estábamos al borde de la destrucción. Teníamos un problema tremendo, ¿no ves? Generalmente vamos a Dios, pero cuando todo está estable, ¿nos olvidamos, sí o no? Cuando eres rey, cuando simplemente tienes todo a disposición tuya, generalmente nos olvidamos de Dios. De la misma manera, persistir a pesar de las dificultades y contratiempos es difícil. Cuando suceden cosas que no entiendes, te pasan cosas que no entiendes, dices, ¿por qué está sucediéndome esto justo a mí? Cuando estás enfermo, cuando no consigues trabajo, cuando no tienes recursos, cuando tu familia se aparta del Señor, cuando no quieren saber de Dios, cuando todo parece que está en contra tuya, es difícil persistir siguiendo al Señor. Es difícil. Eso hablaba yo con una hermana ayer justamente por teléfono y le digo, es pesado cuando tu familia no está con Cristo. Es difícil, yo entiendo eso. ¿Qué pasa con el rey Usías? El rey Usías era muy joven al subir al trono, pero persistió, siguió a Dios a pesar de su juventud. Debemos seguir a Dios en las buenas y en las malas. Seguir a Dios cuando todo va bien no tiene mérito, amados. Debemos persistir a seguir a Dios en medio de las tribulaciones, enfrentando las dificultades. Uno piensa, Usías era rey, ¿qué le puede faltar a un rey? La vida para Usías no fue fácil, era muy joven para reinar, ¿sí o no? Es mucha responsabilidad, es mucho peso. A pesar de todo eso, persistió en seguir a Dios. ¿Cuántos jóvenes conoces que siguen a Dios con persistencia? Son pocos. Pocos, aquí está, muy pocos yo diría. Amados, no hay prosperidad sin persistencia. ¿Qué es persistir? Es ser constante. Si hoy las cosas no salieron bien, persiste. Si mañana no salen bien, persiste. Si pasado la cosa continúa igual, persiste. Una y otra vez. Eso es persistir. Usías fue un hombre bueno, un buen gobernante, fue un ejemplo de rey. Imagínate, gobernar 50 años no es poco, ¿sí o no? 50 años de prosperidad. Pero cuando todo estaba bien, muchas veces decimos, qué bien. Entramos a nuestra zona de confort, ¿no ve? Sillón mullido, cómodo, nos sacamos los zapatos, nos rendimos ahí, en vez de rendirnos al Señor, ¿no ve? Eso es lo que pasó con Usías. Empezó a confiar en su
riqueza, empezó a confiar en su ejército, empezó a confiar en sus fuerzas, en su reinado. Ahí fue donde él se creyó Dios. Ahí fue que se olvidó de Dios. En esa época solo los sacerdotes podían entrar al templo y encender el candelero del altar, ese con 7 mechas. Y Uzías no hizo caso de eso. Simplemente los sacerdotes le dijeron: tú no puedes entrar ahí, tú eres rey, nosotros somos sacerdotes. Y él dijo: ustedes solo son sacerdotes, yo soy el rey. Y en ese momento que él prendió la lámpara del templo del altar, se enfermó de lepra. Y enfermó varios años y finalmente murió. El pueblo, cuando tienes un rey, un gobernante malcriado, déspota, soberbio, como se volvió Uzías, ¿qué pasa? Se siente desprotegido. Empieza todo a desmoronarse. Por eso aquí empieza y dice, comienza el versículo 1, en el año que murió el rey que avergonzó al pueblo. El rey que se atrevió a desafiar a Dios. El rey que se había olvidado de Dios. Ese año se escribió Isaías 6. En el año que murió el rey Uzías, es el año en que el pueblo estaba avergonzado del comportamiento de su rey. En el año que Uzías ya no gobernaba más el pueblo. ¿Una persona enferma puede gobernar? No, porque no puede ni pararse muchas veces. En el año en que los enemigos sabían de la enfermedad del rey, empezaron ¿qué? A maquinar. ¿Para qué? Para apoderarse del pueblo, para hacerlo cautivo. A eso yo llamo ataque masivo. ¿Has sentido eso alguna vez? Que todo se está desmoronando, todo se te viene encima y no hay un piso firme donde tú te puedas parar. Ese año, el año de la vergüenza, el año de la enfermedad, el año de la destrucción, fue escrito Isaías 6. ¿Tú has sentido muchas veces eso? Sobre lo llovido, mojado, dicen. ¿Has sentido eso o no? O sea, tienes un problema y se te viene otro más grande, tal vez, ¿no ves? Yo quiero que te identifiques con ese pueblo de Israel ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces somos atacados en forma masiva. Dile al que está a tu lado: en esas estoy. En esas estoy. ¿Sabes para qué es esto? ¿Por qué el Señor permite que seamos atacados en forma masiva? Para que nos rindamos. No al Señor precisamente, sino nos rindamos al enemigo. ¿Para qué? Para que te mates, para que te suicides, para que te vuelvas loco, para que digas ya no puedo más, me retiro. La única solución es que yo desaparezca. La palabra masivo significa máximo, fuerte, grande, colectivo, intenso. ¿Alguna vez has sentido esa intensidad que ya no sabes? O sea, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué? Porque ese es el año en que el rey que estaba muriendo trajo vergüenza al pueblo de Dios. Un mal gobierno es una enfermedad, es una cosa mala. En el año que todo estaba tan mal, una nación estaba vulnerable. ¿Te sientes vulnerable cuando estás en problemas o no? Somos vulnerables, así como un huevo. ¿Has hecho caer un huevo alguna vez? Si lo haces caer de esta altura, se hace trizas, ¿sí o no? ¿Has sentido vergüenza de tu situación? Muchas veces no queremos ni hablar, ¿no?, del asunto. ¿Has sentido vergüenza de tu enfermedad? ¿Has sentido dudas? ¿Has sentido que todo está tan mal que ni Dios ya está contigo? No tienes ni parientes a tu alrededor y Dios dice, Dios que se decía mi padre, ni a él lo siento. ¿Has sentido que todo está perdido? No sé para quién estoy predicando esta mañana. El pueblo de Israel se sentía acabado. ¿Por qué? Porque los ejércitos enemigos estaban por invadir la tierra. ¿Has sentido eso alguna vez? O sea, ya no, o sea, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ese es el año de la vergüenza, el año de la enfermedad, el año del desorientado. O sea, ya no sabes dónde ir, qué hacer. ¿Has sentido que nada tiene sentido en tu vida muchas veces? Dices, ¿cómo voy a lograr arreglar esto? O sea, ya no sé, ¿qué voy a hacer? Ese es el año en que el profeta Isaías dice, vi al Señor sentado en su trono. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, alégrate porque el Señor nos trae buenas noticias en este día. Dile al que está a tu lado, esas son para mí, dile. Esas son para mí. ¿Qué dice la palabra? Vi a Dios sentado en su trono.
Dios es rey, amado. Dios es rey y siempre está sentado en su trono. El Señor está sentado porque todo está bien. Todo está bajo control de Él. El Señor no se baja jamás de su trono. Pero pastora, ¿cómo es que todo va a estar bien si el rey acababa de morir? Si el rey tenía lepra, si el rey estaba enfermo, si el ejército enemigo estaba listo para invadir, ¿cómo que todo estaba bien? No, todo está mal. ¿Cómo puede estar todo bien si estoy enfermo? ¿Cómo puede estar todo bien si tengo deudas, si no tengo trabajo, si no tengo familia, no tengo apoyo de nadie? ¿Cómo puede estar todo bien? Eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. Cuando todo está mal, cuando todo se desmorona, cuando estás enfermo, cuando estás lleno de deudas, de dudas, cuando tu familia está lejos de Cristo, cuando perdiste el empleo, cuando todo debajo de tus pies parece que se hunde, en lugar de llorar, en lugar de desesperarte, como el pueblo de Israel que quería cavar un hueco y enterrar su cabeza, su cara, haz como te dice la palabra. Alza tus ojos al cielo. Dios sigue sentado en el trono. La tierra puede temblar, amados, pero Dios continúa en su trono. No es por malo, el Señor tiene control de todo y desde allí gobierna tu vida, desde allí gobierna tu destino, desde allí gobierna tu situación. El Señor es Rey de reyes y es Señor de señores. Repite conmigo, Rey de reyes y Señor de señores. Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Amén. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Gloria a Dios, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan tu vida. El Señor conoce tu situación. La fe en Dios nos impide perder la esperanza. Eso es lo único que nos impide perder la esperanza. Nos ayuda a resistir el miedo. Son miedos que hacen las cosas más grandes todavía, que hacen los problemas más grandes, las dificultades más tormentosas todavía, ¿no ve? Los consejeros de David tenían miedo debido a ¿qué? A que veían solo las circunstancias aterradoras, veían que todo se desmoronaba. David estaba seguro y optimista porque sabía que Dios era más grande que cualquier cosa que sus enemigos pudieran llevar en su contra. Tú tienes que tener esa misma seguridad. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación. Amén. Amén. Amado, aun cuando te sacudan los fundamentos, cuando te sacudan el piso en el que estás, empiece a temblar y deseas esconderte, recuerda que Dios sigue llevando las riendas de tu vida. Amén. El poder de Dios no disminuye cuando tus problemas aumentan. Eso es lo que pensamos, ¿no? El problema está aumentando y el Señor más chiquitito. No, Dios sigue en el trono. Ni por el curso que hayan tomado los acontecimientos de tu vida dices, no, esto ya está grave. Para Dios nada es grave, nada es difícil, nada es imposible. Nada sucede sin el conocimiento, ni el consentimiento, ni el permiso de Dios. Cuando tengas ganas de salir huyendo, huye hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a restaurar en justicia, en bondad, a su tiempo, claro está. Salmo 103, versículo 19. Lindo sería que podamos pedir permiso a la vida, ¿no? Chao familia, desaparezco 2 días, nos vemos el jueves, pero no se puede, ¿sí o no? ¿O alguien puede hacer eso? Tendrías que ser el escapista. Un mago, no sé, Houdini, no sé. Salmo 103, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Repite conmigo, sobre todo. Sobre todo.
Eso comprende sobre tus problemas, sobre tu vida, sobre tus situaciones. ¿Somos frágiles o no? Somos frágiles, pero el cuidado de Dios no es frágil, es eterno. Amén, hermanos. Demasiado a menudo miramos a Dios como un juez, como un dador de ley, y olvidamos su compasión. Dios es bueno, olvidamos la preocupación que Él tiene por nosotros. Cuando Dios examina nuestras vidas, recuerda nuestra condición humana. Polvo somos, al polvo vamos a volver. El Señor se compadece de nuestras debilidades. ¿La Biblia lo dice o no? Su misericordia toma todo en cuenta. Dios nos trata con compasión. Confiemos en Él. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Si viniste triste, si viniste compungido, tienes que cambiar. No tienes que salir igual, tienes que salir contento, satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios está al control de todo. Efesios 2, 6. ¿Qué dice la palabra? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y con Él nos resucitó. ¿Qué mejor versículo para hoy día? ¿Qué estamos recordando? Nosotros debemos recordar, dije al principio, todos los días la resurrección del Señor. ¿Qué dice? Y con Él nos resucitó. El Señor resucitó y nosotros resucitamos con Él. ¡Gloria a Dios! Amén. Sonríe, amado. Y con Él, aparte de resucitarnos, nos sentó en los lugares celestiales. ¿El Señor Jesús es nuestra cabeza? ¿Sí o no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Dónde está la cabeza? ¿Alguien ha venido sin cabeza en esta mañana? Todo el mundo tiene cabeza, ¿no? El que tiene cabeza tiene cuerpo. El Señor es nuestra cabeza. ¿Dónde está la cabeza? En los lugares celestiales está también el cuerpo. ¿Amén? Amén. Estamos en el trono. ¡Gloria a Dios! Gracias por el ánimo. La imagen de Pablo cuando habla de estar sentado con Cristo en lugares celestiales es nuestra vida eterna con Cristo, es cierta. Pero mientras estamos vivos aquí en la tierra, tenemos la vida eterna, la tenemos. Pero mientras tenemos la vida aquí, vivimos en esta tierra, tenemos la vida en abundancia. Juan 10, 10. Dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú te pones a pensar en la vida eterna, es hermosa, ¿no? Vamos a ir al cielo, vamos a estar en brazos del Padre. Pero ¿qué aquí mientras tanto? ¿Qué dice el Señor? Tenemos vida en abundancia. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué dices? Gracias. Qué lindo, gracias. ¿No ve con ánimo? Pues hermano, que Dios se dé cuenta que te alegra el corazón, ¿no? O preguntas cuánto te debo. La respuesta apropiada es gracias. ¿Con cuánta frecuencia nosotros, los creyentes, los que nos decimos creyentes, no nos sentimos agradecidos con Dios? Y decimos, ¿qué tengo que hacer para llegar a ti, Dios, todavía? Incluso nuestra salvación, muchas veces decimos, ¿será que soy salvo? Tendré que hacer algo más todavía. Amados, la salvación, la fe, son regalos de Dios. Debemos responder con gratitud, con alabanza, con regocijo. Amén. Amén. Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? Al vencedor, dice. ¿Me siguen, amados? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 3, 21. Al vencedor. Al que venceré, me daré que se sienta contigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Amén. Al vencedor, dice la palabra. ¿Quiénes son vencedores aquí? Amén, gloria a Dios. Eres vencedor con Cristo, amado. Gloria a Dios. La palabra lo dice. En Cristo somos más que vencedores, ¿no ve? ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó, que es Cristo mismo.
Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, dice el Señor, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dirá al que está a tu lado, Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Amado, no estás desamparado, no estás abandonado. Desde el punto de vista humano puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. No te asustes, no te amargues, Dios está en el trono. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sécate las lágrimas, amado, Dios está en el trono, este es día de fiesta, gloria sea al Señor. Arrodíllate al Señor, humíllate delante de Él. Si estás solo, si estás enfermo, si estás acabado, Dios está en el trono. ¿Cómo voy a ver a Dios en medio de tanta oscuridad? En medio de mi enfermedad, en medio de mis aflicciones. Empieza ahora, empieza aprendiendo a ver a Dios, porque Dios, para Dios y en Dios, todo está bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Siendo agradecido. Él nos ha regalado la salvación. ¿Sí? Él nos ha regalado la fe. Agradece. Cuando uno agradece, sonríe. O cuando te traen un regalo, gracias. No, gracias, ¿no ve? Si lo haces de esa manera, en forma malagradecida, es imposible que veas lo que Dios te ha dado. Pero si te alegras como David alababa a Dios en medio de toda circunstancia. Dice que bailó tanto una vez que se le cayó la ropa. No estoy diciendo que hagamos eso, amados. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Su mujer, una de sus esposas, lo vio de ahí de la ventana, subió y le dijo, pareces un plebeyo del pueblo. ¿Cómo vas a bailar hasta ese extremo? Y esa mujer se quedó estéril, nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Por juzgar. Que nadie te quite la alegría de alabar al Señor, amado. Aprovecha que estás sano. Aprovecha que tienes empleo, aprovecha que tus hijos son pequeños y no se rebelan y vienen todavía a la iglesia, aprovecha que tienes vida si no tienes nada de lo anterior y agradece a Dios, disfruta, ten contentamiento y aprende a ser agradecido. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 28. Romanos 8, 28. La palabra de Dios en Romanos 8 comienza en el versículo 1 diciendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que vivimos conforme a ¿qué? Al Espíritu, no a la carne. Gloria a Dios. Y en el versículo 28, ¿quién puede leer el versículo 28? ¿Qué dice? 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios aquí? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Incluyendo ese problema, incluyendo esa situación, incluyendo esa enfermedad. No es que Dios te mande la enfermedad, ojo, pero Dios permite. Amén. Todas las cosas, si amamos y agradecemos a Dios, nos ayudan a crecer. Eso es a bien. Todo lo que nos sucede, si amamos y agradecemos a Dios, nos sucede por nuestro bien. ¿Alguna vez has querido ir a un lugar y no te han dado permiso cuando eras todavía dependiente de tus padres? A mí sí. No vas a ir. ¿Por qué no? Ay, pero no. Yo la única o el único que no va a estar ahí. Todo el resto va a estar y yo no. No vas a ir. Y dices, ¿por qué no? Es lo mismo con Dios. Dios también dice, o sea, vas a pasar por esto. O no vas a ir a este lugar. O no vas a disfrutar de este momento, de esto. Pero sé agradecido, es por tu bien. Amén. Tú puedes preguntar, ¿por qué si yo amo a Jesús he perdido mi empleo? ¿Por qué si yo amo a Jesús estoy enfermo? ¿Qué dice aquí? Si amamos a Dios, ¿por qué sufrimos? Decimos, ¿no ve? El Señor nunca prometió, amados, que no tendríamos aflicciones, por si acaso. Yo quiero que me busques un versículo y me lo traigas el próximo domingo, donde dice Dios que no te va a pasar nada, que tu vida va a ser una taza de leche grande. No, el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuándo no vas a tener? Cuando estés ahí arriba, pero no estamos ahí arriba, estamos aquí abajito todavía, ¿no ve? ¿Sí o no? Son las previas.
la sala de espera. Estamos en plena batalla, librando la buena batalla de la fe. Creer, creer y creer. ¿Pero qué dice el Señor? Dice que vamos a tener aflicción, dice, pero nos promete también victoria en medio de todos los problemas. ¿Es un consuelo? ¿Es una alegría? ¿Es una esperanza? Sonríe al que está a tu lado. Esa victoria, dile. Es para mí, dile. Amén, gloria a Dios. Nos vamos a colocar en el lugar de Isaías, hombre de labios inmundos. Todos nosotros somos pecadores. Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca baja de su trono. Así inmundos y todo, dice que veremos la gloria de Dios. Para mí eso es lo máximo. No necesito más, amados. Isaías capítulo 6, nuestro texto base, versículos 3 y 4. Isaías 6, versículos 3 y 4. Si esto no te toca, si esto no te enchufa con el Señor, con su palabra, amado hermano, no sé. Isaías 6, 3 y 4. ¿Quién puede leer el versículo 3 y el versículo 4, por favor? Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén, gloria a Dios. Y el uno y el otro daban voces diciendo, ¿quiénes? Los ángeles, los serafines, los querubines. Santo, santo, santo. La palabra de Dios no dice Dios es bueno, bueno, bueno. No dice Dios es glorioso, glorioso, glorioso. Dice Dios es santo, santo y santo. Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Se llenó de la gloria de Dios. La sublime visión que Isaías tuvo en Isaías 6 nos da un sentido de la grandeza y el poder de Dios. Hagamos como Isaías, reconozcamos que somos pecadores delante de Dios. ¿Somos o no pecadores? Somos pecadores. Todos cabeza vacía somos, ¿no? Nadie dice somos. Nos anima, pero eso ¿a qué? A confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos perdón en Él. Nos recuerda que también Dios nos perdona. Cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos que somos pecadores y cuando reconocemos que solo en Él tenemos salvación. Hablemos sobre el trono. Serafines, ángeles que le servían al Señor. Y el triple santo, santo, santo. ¿Enfatiza qué? La santidad de Dios. Un serafín, que es un tipo de ángel, cuyo nombre se deriva de la palabra arder. Quizás indica su pureza, ¿no? La pureza del serafín. En un tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanzó la cima, en un templo que estaba prácticamente semi derruido, ¿era un tiempo de enfermedad? ¿Era un tiempo de muerte? ¿Sí o no? El rey estaba con lepra, ¿recuerdan? ¿Es un tiempo de decadencia o no? ¿Es un tiempo de vergüenza? ¿Es un tiempo de desamparo? ¿Es un tiempo de soledad? ¿Un tiempo de desolación? Es importante ver que Isaías en ese tiempo pudo ver a Dios y a su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro, apartado de todo pecado. Nosotros debemos descubrir también la santidad de Dios en medio de todo el mundo en tinieblas en el que vivimos. Amén. Porque de la misma manera en estos tiempos hay decadencia moral, ¿o no? Hay decadencia espiritual. Son tiempos de enfermedad física. Sí. Son tiempos de enfermedad emocional. Sí. Es tiempo de soledad. Sí. Es tiempo de aflicción. Sí. Es tiempo de desolación. Sí. Es importante ver la santidad de Dios ahora. Amén. Las aflicciones, las enfermedades, los problemas, las frustraciones diarias, las presiones sociales, los defectos de nuestra visión reducen que nosotros podamos ver a Dios en su santidad. Es como si nos pusiéramos lentes que deforman la imagen de Dios. Todas esas cosas nos deforman. Vemos
un Dios deformado, y Dios no es deforme, amados. Dios es santo, santo, santo. Tenemos que tener la visión de la palabra de Dios. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. Dios es alto, Dios es sublime. La Biblia lo menciona. Él nos da el poder para enfrentar los problemas, las preocupaciones. La perfección moral, la santidad de Dios, vista como es debido, nos va a purificar del pecado, amados. Vamos a salir de ese hueco sucio donde estábamos. Va a limpiar nuestra mente de los problemas y nos va a permitir adorar al Señor, servirle, alabarle, así como David hacía. ¿Quiénes quieren hacer eso? Amén. Isaías se sometió por entero al servicio de Dios. No importaba cuán difícil iba a ser su tarea. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Dijo Isaías. ¿Y cómo terminó? He leído que cortaron su cuerpo por la mitad con una sierra. No estoy diciendo que te va a pasar eso, ojo. Pero fue necesario el doloroso proceso de limpieza antes de ¿qué? De que Isaías pudiera cumplir la tarea para la cual Dios lo había llamado. Antes de aceptar el llamado de Dios para hablar de Él a todos los que le rodeaban, tenía que estar limpio, ¿o no? Lo mismo nosotros, amados. Por eso son las situaciones. No es para que te desanimes, no es para que agarres y te suicides, sino para que te limpies, para que te santifiques, para que te purifiques, confiando en el Señor, confesando nuestros pecados, sometiéndonos al control de Dios. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se purifica el oro? A fuego puro, fuerte. No es a como hierve el agua, es muchísimo más. Imagínense eso. Hay situaciones que nos están haciendo hervir o no, pero es necesario a fin de podernos presentar como Dios quiere que seamos. El Señor dice: sed santos como yo soy santo. Dile al que está a tu lado: te están hablando. Amados, árboles y profetas poseen al menos una característica en común, bien importante: ambos son plantados para el futuro. Aún así, a menudo se pasa por alto a los árboles y a los profetas. Isaías es uno de los mejores ejemplos de esto. La gente de su tiempo no le escuchó. ¿Sí o no? No escuchó, no quiso creer. Con el paso de los siglos, sin embargo, la palabra de Isaías se ha proyectado sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Quieres que se proyecte en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Amén. Entonces, veamos, Dios está en el trono y vamos a ver su gloria. La visión que tuvo Isaías fue inolvidable para él. Yo quiero que también tú tengas esa experiencia. Que la visión de la santidad del trono de Dios sea inolvidable para ti. Que en medio de tus problemas recuerdes eso. No recuerdes que tienes el último cartucho para quitarte la vida, sino recuerdes esa visión inolvidable de la gloria y el trono de Dios. El encuentro con Dios impactó para siempre el carácter de Isaías. Yo quiero que pase contigo lo mismo. Yo quiero que pase conmigo lo mismo. Que ese encuentro que tengamos con Dios impacte nuestro carácter y reflejemos la gloria de Dios. Los mensajes de Isaías son consoladores, pero también nos confrontan. ¿No ve? Nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Nosotros somos parte del futuro para el cual fue escrito Isaías. ¿Por qué? Porque esas promesas que Dios dio mediante Isaías se han cumplido en Cristo Jesús. ¿Se ha cumplido o no? Se ha cumplido todo. El Señor ha muerto y ha resucitado. Todo está en Isaías también. Todo está en la palabra. Gloria a Dios. Tenemos la esperanza de saber que Dios está activo ahora en nuestra historia, en nuestra vida. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios está activo en tu historia. Dios está activo en tu historia. Verás su gloria. Verás su gloria. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. No 6. No, Isaías 6, versículos 5, 6 y 7. Ahí es que yo me emociono con la palabra, me encanta. Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Hemos visto aquí que Dios está en su trono.
Hemos visto que vamos a ver la gloria de Dios. Y estos versículos son independientes de quiénes seamos nosotros. Si te sientes muy pecador, así el gusano de Jacob, ni siquiera el gusano, el pelo del gusano de Jacob, esto es para ti. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 y 7? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. ¿Cómo era este hombre? Inmundo de labios. Habitaba en medio de un pueblo que tenía también labios inmundos. Tal como tú, tal como yo, pecadores, ¿cierto? Pero a pesar de eso dice, han visto mis ojos al rey. Han visto mis ojos el trono del rey. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si nos trasladamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, es sanada tu enfermedad, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. ¿Cómo? Con Cristo Jesús. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, tu enfermedad es sanada. Tu pecado es quitado. Con Cristo Jesús. Cuando Isaías vio al Señor en su trono, cuando escuchó la alabanza de los ángeles, él dijo, soy tan impuro delante de Dios. ¿Tenía esperanza para alcanzar el nivel de la santidad de Dios? No, tú tampoco, yo menos. Sin embargo, dice aquí, cuando el carbón encendido tocó sus labios, le dieron, ¿qué le dijo el ángel? Sus pecados eran quitados. No fue el carbón que los limpió, es Dios mismo. Aquí, en el nuevo pacto, en nuestra historia, es Cristo mismo que vino a morir por ti. Él quitó tus pecados y tus enfermedades, tus aflicciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quiénes quieren ver la gloria del Señor? Gloria sea al Señor. En esta visión figurativa se abre el templo y queda a la vista el lugar santísimo, el trono de la gracia y Dios sentado en él. ¿Me están siguiendo? Y la gloria divina llena todo el templo. Mi situación ahora, vivo bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia. En Cristo Jesús el velo ha sido roto. En Cristo Jesús Dios está sentado en el trono de tu corazón y su gloria va a ser vista en tu vida. Amén. Quiero que vayamos, por favor, en el Nuevo Testamento al libro de Juan capítulo 1 versículo 14. Tengo buenas noticias ahora. El Señor Jesús abrió el camino hacia el lugar santísimo. Somos templo del Espíritu Santo, Primera de Tesalonicenses lo dice, ¿sí o no? Aquí está hablando de que Isaías vio el templo y el templo fue lleno de la gloria de Dios. Amén, ¿me siguen? Ahora nosotros somos el templo de Dios, está en la palabra, amados. El Señor vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Quién puede leer? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y vimos su gloria. ¿Está en pasado o no? Ya fue, ya lo hizo. El Señor Jesús abrió el camino hacia el lugar santísimo en el templo de tu corazón.
La gloria de Dios inunda tu vida. Tu vida está llena de la gloria de Dios. Es la presencia activa de Dios en su pueblo. ¿Me dejo entender, amados? Mateo capítulo 27, versículo 51. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús murió? Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Amados, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que el velo se rasgó. Era un velo grueso, no era un velo delgadito, no era así delgado, era un velo grueso, tenía un espesor grueso, pero se desgarró, se partió, y el lugar santo se unió al lugar santísimo. Eso quiere decir que tenemos libre acceso a la gloria de Dios. Esas son buenas noticias. Logrado, ¿por qué? Por la muerte de Jesucristo. Tenemos el camino abierto a través de Cristo, amados. Tenemos abierto el camino para ver el trono de la gracia, de la gloria y de la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rasgar el velo de nuestro corazón con la palabra de Dios, no nuestros vestidos. Tenemos que cambiar nuestro interior para ver la gloria de Dios, porque ya está ahí, el camino ya está abierto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra alma, nuestras actitudes, para que sea Dios brillando en nuestro corazón. Joel capítulo 2, versículo 13. ¿El camino ya está abierto o no? La función del Señor ya la cumplió. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Yo oro en Cristo Jesús para que todos nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestro corazón. El Señor Jesús ya lo hizo, pero ¿de quién depende? Es de nosotros, es de nuestra actitud. Tenemos que rasgar ese velo. ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 13? Joel 2, 13. ¿Quién puede leer? Saciad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, Amén. es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Conviértete, cambia tu vida. Conviértete de tus malos caminos. Entonces, dice el Señor, mostraré mi gloria. Entonces oiré desde los cielos. Entonces perdonaré tus pecados y entonces sanaré tu tierra. Gloria a Dios. Quiero decirte en esta mañana que veremos la gloria del Señor. En medio de nuestros problemas y aflicciones, veremos la gloria del Señor. Podemos creer en medio de tanta aflicción. ¿Por qué? Porque Dios dice, solamente cree y verás mi gloria. Amén. ¿Pero acaso no tengo sentimientos? ¿Qué voy a hacer con eso? No soy un robot sin corazón. ¿Todo está mal? Sí, todo está mal. Pero Dios nos creó con la capacidad de alegrarnos en medio de todas las aflicciones. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque en Él tenemos la victoria. A pesar de las dificultades, crees y verás la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene una lucha, ¿no? Ya sea con nosotros mismos o con un ser amado. En diferentes áreas de nuestra vida, cada uno se enfrenta con dramas diferentes. Pero ¿qué dice Dios? Hoy verás mi gloria. Dile al que está a tu lado, hoy verás la gloria de Dios. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Ese es Cristo. Y vimos su gloria. No dice y veremos, vimos. Ya lo hizo, ya vino, ya fue. Es un hecho. Dios mostró su gloria en Cristo. Amén. Gloria como ¿quién? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria sea al Señor. Jesús es único. Cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre, mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Y vimos su gloria.
Dile al que está a tu lado, te repito, hoy verás la gloria de Dios. Quiero que para terminar vayamos a Juan capítulo 12, versículo 41. Juan 12, 41. Juan capítulo 12, versículo 41. ¿Qué dice? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dile al que está a tu lado, esto decimos hoy, porque vemos su gloria y hablamos de él. Amén, gloria a Dios. Quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Amado Padre, maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de toda circunstancia, de toda aflicción, de todo problema, vamos a ver tu gloria, Señor. En esperanza, contra esperanza, como Abraham, Señor. Gracias, Padre, porque la fe que nos has dado es un regalo, Señor. Es una medida misma para todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias porque podemos creer, Señor. Gracias porque tenemos vida, Señor. Y mientras hay vida hay esperanza para seguirte, Señor. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo que fue enviada, Señor. Gracias, Padre, porque hoy veremos tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque rasgamos el velo de nuestro corazón, Señor. Cambiamos nuestras actitudes y nos transformamos en lo que tú quieres, Señor. Aquellas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesús y somos nuevas criaturas en Él. Lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho de nuevo en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Somos tu templo y vemos tu gloria, Padre. Gracias, amado Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.